¿Quién de ustedes necesita una bebida caliente para despertar, iniciar su día? Creo que muchísimos requerimos de este néctar de un árbol muy particular que tiene su historia aquí en Colima. Indudablemente ya parte de nuestra cultura, que es el café. Y con ello ha habido un contexto muy interesante que yo quería traerles a ustedes la historia detrás del café en Colima y contemporáneamente cómo es que ha llegado a tener o retomar el nivel que tuvo hace tiempo. Y eso es por una bebida bien hecha, pero detrás de ella un personaje súper interesante. Nos encontramos en Colima con el mero Hugo Salazar. Bienvenido, chef. Uy, miren nada más, hasta acá llegó. Iniciamos. Hugo, ¿cómo llegas a esto? O sea, ¿cómo explicamos cuando es un buen café? ¿Hay un método para calificarlo? O sea, Claro que sí, chef. Digo, pues para empezar, tenemos que partir de que el café es una fruta y las frutas son dulces, con buena acidez, que te hacen salivar, te dejan un sabor agradable en la boca y te dan ganas de más, de comer otra fruta. Eh, Sin embargo, para el café, pues también hay un sistema de evaluación sensorial para definir la calidad en base a los sabores y atributos que tiene el café. a ver, y para nosotros los más comunes, que a veces llegamos y probamos y decimos, wow, qué buen café. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues bueno, los atributos que se evalúan en un café son el dulzor, la acidez, el retrogusto, las notas que puedes encontrar. Pues también que no haya sabores negativos como astringencia, como amargor o que esté agrio. Esos factores son los que uno analiza. Agrio, acidez no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo agrio y acidez. Okay. La acidez es un atributo importante que lo tienen principalmente los cafés que tienen buena altura. Entonces la acidez es un atributo muy valorado. ¿Y el agrio? Los cafés de alta calidad. Pues el agrio puede ser por diferentes factores. Puede ser por un proceso de fermentación no bien controlado. Puede ser por temas de errores en el tueste. Mal tostado te refieres a muy Tuestes muy tostado altos. ok. Sí, tuestes muy altos. Muy quemado, principalmente, por decirlo así, ¿no? Así es, donde los azúcares que tiene la fruta, pues los termina uno quemando durante el proceso del tueste. Entonces te da sabores agrios, negativos, incluso como a caucho, a ceniza. Bueno, creo que esto es todo un mundo alrededor de esto. ¿Qué valoración tendría si le pusiéramos del 1 al 10 a un buen café en Colima? Pues últimamente, en estos años que hemos venido trabajando los ¿Cuántos cafés, años? 3, 4 años que venimos nosotros. Tienes trabajando 4 años. 4 años aquí en la ¿De región lleno? de Colima, sí. O sea que estamos hablando de algo novedoso y es importante y lo voy a seguir diciendo el antes y después, por lo menos en este contexto contemporáneo de un Hugo Salazar y Arábica Colimota, al introducir toda esta técnica, ¿no? Procesos, selección, cuidado, bueno, y todo lo que conlleva en el café de Colima. Entonces, si valoramos, ¿cuál sería la valoración del café actual? Actualmente los cafés que estamos procesando tienen puntajes de 8.9, De 10. de 10. ¿Y antes? Antes los cafés que yo llegué a probar aquí en Colima estaban sobre los 7.5, 8. O sea, son casi un punto, es muchísimo. Es un punto, 1.9, que en el mundo del café es mucho, la verdad, llegar a puntajes de 90 o no hay cafés de 10 que se hayan valorado, que se hayan evaluado sensorialmente y que tengan un puntaje de 9.5 o de 10. Nunca ha habido cafés con esos puntajes. Entonces ya hablar de puntajes de 9 o de 8.5, de 8.9, como son los cafés que tenemos en Colima, pues son cafés extraordinarios, cafés de muy alta calidad. O sea, prácticamente si estamos de panzazo, ¿no? Ahorita ya somos de los más aplicados. Pero a ver, ¿cómo es que llegamos a esto? Pero antes me gustaría saber un poquito la historia. ¿Ustedes de dónde creen que sea el café? ¿Creen que sea mexicano, no? ¿Que aquí se generó una planta nativa o vino de fuera?
Hugo, platícanos un poquito la historia del café en México y su origen. Sí. Bueno, pues el café tiene su origen en África, en Etiopía específicamente. De ahí es de donde dice la historia que se encontraron las primeras plantas y de ahí se distribuyó alrededor del mundo. A México llegó el café en 1863, 64, por ahí, no tengo el dato exacto. Y a México hubo 3 vías de ingreso a México del café. La primera fue por Centroamérica, o sea, llegó el café que llegó a Chiapas, café que venía de Centroamérica, de Guatemala. ¿Venía por tierra o...? Venía por tierra, sí. Inmigrantes alemanes principalmente fueron los que lo trabajaban en el café, que lo llevaron a Guatemala, a Centroamérica, El Salvador, Honduras, y de ahí llegó a México por los mismos inmigrantes alemanes principalmente. La otra vía de ingreso que tuvo el café fue por Veracruz, por el puerto de Veracruz, que era café que venía de las islas del Caribe, de Jamaica principalmente, y llegó a Veracruz. Y la otra vía de ingreso fue por Michoacán, que fue semilla directamente traída del puerto de Yemen, de África. Semilla que trajo el general Michelena, la trajo a Michoacán. Fue donde se introdujo el café en Michoacán y de ahí se esparció por toda la región Colimota. Región Colimota, tenemos que referirnos a la parte de Colima, Jalisco y Michoacán, ¿no? O sea, no empecemos con temas tan puristas, pero es una región biocultural que involucra a la parte sur de Jalisco y parte costa, Michoacán y todo Colima, ¿no? Esta que le llamaban la Nueva Galicia en su momento, pues, ¿no? Así es. Ok, entonces llegó a Michoacán y Michoacán se introdujo a la zona Colimota. Sí, se esparció por todo lo que es Colima, Jalisco, ¿Cuándo fue eso? Michoacán, Nayarit, alrededor de 1916. Ok, entonces vamos diciendo que el café en la región tiene 100 años promedio. Sí. Aquí a Colima específicamente el café llegó por medio de la hacienda de San Antonio. Cuando recién empezaron a desarrollar la hacienda, establecer cafetales y todo el desarrollo que se hizo en la hacienda fue que se introdujeron las primeras plantas de café al estado de Colima. Hacienda San Antonio, parece no si está acá aquí en Comala, ¿no? En la Becerrera, por ahí. Es una hacienda que tiene muchísima historia, no solamente con el café, sino también con el tema del chocolate, el tema también de los lácteos. Bueno, hay toda una generación productora de ingredientes muy representativos del estado y también actualmente son los que están también en Cuixmala, en la costa alegre de Jalisco y en la parte de acá. Entonces digo, a veces vemos a estos sectores, pero también hay que entender lo que han ellos evolucionado y traído al estado. Entonces, y 100 años, digamos, Aproximadamente que llegó el café a Colima. ¿Y qué ha pasado en los 100 años, Hugo, el café en Colima? Pues mira, en esos 100 años el café de Colima siempre ha sido reconocido por sus características que lo diferencian del café del resto del país. Yo por ahí he escuchado algunos relatos y he leído algunos relatos de que el café se servía en el Hotel Astoria en Nueva York, por ejemplo, que se servía en Francia. Incluso relatos de que hasta Hitler tomaba café de Colima. No sé qué tan ciertos sean, pero hay varios relatos, varias historias de que el café ha sido consumido por personajes o en lugares emblemáticos alrededor del mundo y se ha identificado, se ha valorado la calidad que tiene el café de Colima. Entonces, creo que tenemos potencial para producir cafés de alta calidad por nuestras condiciones de microclima, nuestros suelos, nuestra orografía. El volcán. El volcán. Otro de tantos los ingredientes que tenemos en Colima, ¿no? En pequeña producción, pero de una excelente calidad. Yo estoy sorprendido de saber quién pudo haber tenido contacto con esta bebida. Nos pasaba hace rato en la mañana que llegamos, que uno recibió uno de sus cafetales. Y bueno, ahí estaba, nos sirvió un cafecito, lo probamos, veníamos medio dormidos en el amanecer, con el sonido de los pájaros y ¡pum! De repente el café, bien valorado, bien elaborado, importante, porque no nomás echarle agua caliente y ¡pum! ¿No? Fue como, me imagino en ese tiempo la gente probando un café en la mañana, no sé, Hitler pensando en cómo iba a invadir Europa, ¿no? Y de repente un café, ¡pum!, se despertaba. Bueno, es historia, y es historia de quien la escribe, y es eso, ¿no? Es parte de nuestra actualidad, ¿no? Ok, Hugo, bien, entonces, de ahí, ¿en qué momento se dejó de producir esta calidad? Cada año, cada cosecha que llega, tenemos como productores la oportunidad de ir mejorando nuestras prácticas o tal vez brincando los pasos para acelerar el proceso y que sea más fácil trabajarlo. Entonces, seguramente se empezó a perder la calidad cuando empezó a haber desmotivación del sector productivo.
Así ¿Crees que tenga que ver también la migración a Estados Unidos? ¿Es que tenga que ver son varios factores conjugados. el mar magar a los productores? Sí, los precios también, las plagas que empezaron a atacar a las plantaciones de café. Por ahí del año 2004, 2006 fueron que empezaron a llegar la roya principalmente, a atacar las plantaciones. ¿La roya qué es? Perdón. La roya es la principal plaga que ataca la planta de café, es un hongo. Es un hongo que ataca la planta, se estaciona en la hoja de café, en la parte baja, empieza a desarrollar ahí y empieza a defoliar la hoja. Tumba la hoja de café. Roya. Se llama roya. ¿Como roña? Es con Y. Pero pareciera, ¿no? Pareciera, sí, pero no. Es un hongo, te repito, que se estaciona en la planta, en la hoja, perdón, en la parte baja de la hoja. Se torna de un color amarillo la hoja. Empieza a reproducirse, a esparcirse por todo el cafetal y si no se trata, se le da manejo, puede acabar con una plantación de café. Es la plaga más agresiva, digamos, que tiene el café. Entonces hubo un desaliento en los productores. ¿En qué temporada fue? Fue por ahí del año 2004, 2006. Hace 20 años. Hace 20 años aproximadamente. Hace 20 años todavía se producía café de muy buena calidad, Sí. en pocas cantidades, y de repente se apagó. Sí. Se abandonó la producción aquí en el estado. Hubo desmotivación por parte de grupos de productores. Y las plantas quedaron... Las plantas que estaban produciendo quedaron prácticamente en el abandono, en el olvido. Y muchas huertas se perdieron y otras tantas pues lograron sobrevivir, que son las huertas que el día de hoy estamos renovando y que estamos aplicando planes de manejo para... A ver, antes de que nos platiques de eso, porque esa es otra historia importantísima, saber qué pasó con la llegada de Hugo Salazar. Me pregunta que si quiero café. ¿Y ustedes qué creen? Esa pregunta no se me No preguntaba. sé qué vaya a pasar después con los cafés. Voy a llegar queriendo invadir Manzanillo. A ver, Hugo, qué buena charla. Y siempre las buenas charlas... Hay quien dice que es con una Coca-Cola de vidrio. Y hay quien decimos que es con un muy buen café. Entender el café actual de Colima, el que tenga una valoración de 9 puntos, el que podamos decir que en esta nueva generación digital donde todos estamos al tanto de qué está haciendo nuestro compañero de Chiapas, el compañero de Nayarit, nos permita conectarnos con esta parte digital y de redes sociales y podamos ahora sí presumir, ¿no? Porque se decía, es que no hay buen café en Colima y no hay buen café en Colima. Yo sí quiero ser honesto y por mucho tiempo, en la última década, hay muchos establecimientos en Colima y en Comala que dicen que producen café de Colima y no es una realidad, ¿no? Ese café lo traen de fuera, de otras partes. O sea, sí hubo como que un vacío del café, el buen café de Colima. Y esto lo hemos vivido nosotros, ustedes, a través de todas esas investigaciones en estos 17 años, recorriendo todo el estado, lugar por lugar. Y ahora, el tener este café aquí, hay un autor y hay alguien que vino haciendo los cambios, no solo en el tostado, que es la parte final, no, incluso en la fabricación, elaboración de un café, al hacer la mezcla, como lo platicamos hace ratito, sino antes de eso. O sea, para llegar a esto, ¿qué tienes que hacer de inicio, Hugo? Para lograr tener un café de alta calidad son varios factores que hay que tener en cuenta, no nada más por ser café de Colima o de cierta región o de altura, ya por eso el café va a ser un buen café. Hay que hacerle un buen proceso, empezando por un buen corte. O sea, la idea es trabajar con fruta en su punto óptimo de maduración. Entonces, partiendo de un buen corte, cortando solamente la fruta que ya maduró y dejando la fruta que está verde todavía en el árbol. Y de ahí, pues, hacer un proceso de fermentación controlada, entender de fondo qué es lo que está ocurriendo con esa fermentación, cómo se comportan los microorganismos y cuál es el ambiente que le gusta a los microorganismos para darle lo que el microorganismo necesita, llevar a cabo la fermentación. Después, el secado es bien importante también, hacer un secado prolongado, o sea, con una malla sombra arriba, para que lo que buscamos cuando secamos el café con una malla sombra, o sea, que no sea directo al sol, es de que el embrión se mantenga vivo. Cada semilla de café tiene vida, hay un embrión ahí. Entonces, si ese embrión se mantiene vivo, si la semilla se mantiene viva, pues todos los percursores de sabor, todos los minerales, los lípidos, los nutrientes que la semilla tiene, que se convierten en percursores de sabor, pues se mantienen de buena calidad cuando el embrión se mantiene vivo. Por eso el proceso de secado es muy importante.
Nosotros el café, todos los cafés que trabajamos los secamos bajo malla sombra, no se secan directamente al sol. Al no secarse directamente al sol, la semilla no se calienta y el embrión no muere, se mantiene vivo. Entonces es bien importante el secado. Y después, pues también es bien importante una buena selección, como lo vimos, o sea, que la materia prima que vamos a tostar sea semilla entera, semilla sana, con buena densidad. Completa, ¿no? También Completa, que esté completa, con buena densidad. Y esa densidad se lo dan los nutrientes, los lípidos, todos los minerales que tiene, que se vuelven percursores de sabor. Y es como podemos tener una taza como la que estamos probando el día de hoy, con una muy buena acidez, con un muy buen dulzor. Pero eso llegas hasta lo que llaman, ¿cómo le llaman? ¿Verde? Le llamamos oro cuando está Oro el verde. café de la semilla antes de tostarse. Entonces, en resumen, es Un buen corte de fruta madura, maduración, una o fermentación, fermento. una fermentación controlada, un secado prolongado, una buena selección. Ok. Y después, como maestro tostador, Que pues es otra película que vamos a temas. entrar enseguida, porque también hay que entender qué pasa, ¿no? Y nosotros veíamos mucho en las comunidades, y yo conozco personas tostadoras muy buenas que lo hacen en un comal con un cepillo, y es asombroso lo que hacen, pero son pocas, y muchas que queriendo intentar dañan, deterioran el café. Pero antes de eso, Hugo, de pasar con esta parte del tostado, me quedé yo todavía con algo pendiente. No solo has cortado el grano en su madurez, ¿qué has hecho con los productores locales? ¿Con quién te has metido? Hablabas del tema de uno de los factores que la gente dejó de producirlo, fue el tema de la paga. Sí. O sea, me gustaría que nos platicaras qué ha hecho, no Arabia Colimota como tal, sino Hugo Salazar con esas comunidades, con esos productores y con esta atención hacia los árboles y plantas, o árboles o plantas. sí, pues hemos venido trabajando con productores de aquí de la región, invitándolos a que se integren a nuestro proyecto para que dirijan su café al nicho de cafés de especialidad, haciendo buenas prácticas agroecológicas y buenas prácticas de procesamiento de sus cafés para poder dirigirlos a un mercado que está dispuesto a pagar estos cafés y obtengan un mejor beneficio, que es Claro. lo que todos como productores buscamos. Pero eso se logra solamente produciendo y logrando un producto final de alta calidad. Entonces los hemos venido asesorando en los trabajos que deben de llevar a cabo en sus cafetales, y por otro lado hemos venido pagando precios justos por su cereza o por el precio final de su café. Tenemos diferentes esquemas con los que trabajamos con los productores, pero en cualquiera de los esquemas que les planteamos siempre reciben un apoyo, incluso financiamiento durante todo el año para que puedan llevar a cabo las prácticas necesarias en sus huertas de café. Y una vez que llega la cosecha, le compramos la fruta a un precio pues por arriba de cómo se está pagando, un precio justo. Esos aromas. Cuando quedan ahí, va, No manches. Carlos acá, bien dulce. Ahora, la parte final, ¿no? Porque ya llegó el oro verde, ya está todo el trabajo del productor en cuidando la planta, el podado, la flor, la cosecha, después viene el fermentado, el secado y el oro verde. Ya cuando tengo oro verde, ahí llegan los maestros, ¿no? Hay que tostarlo, así es. Pues sí, Nico, como acabas de mencionar, es una gran responsabilidad como maestro tostador que tenemos de respetar todo el trabajo que se hizo durante todo el año para poder tener la materia prima y transformarla. Como maestro tostador, definitivamente no creamos ningún sabor. Los sabores los crea el productor cuando define el proceso que va a llevar el café. Lo único que nosotros hacemos es resaltar lo que ese café, esa materia prima, trae de sabores. Cuidar a detalle que todos sus sabores vengan ahí, se plasmen aquí. Ajá, que se desarrollen bien y obviamente no quemarlo, no quemar el café, no llevar los testes muy altos o no dejarlo horneado, crudo, el café. Tenemos que encontrar el punto dulce de cada café, que es el punto de equilibrio, de balance, donde podemos disfrutar de una taza. ¿Cómo lo logras? Pues conociendo la materia prima, en primer lugar, el café que estás tostando, que estás trabajando, pues obviamente en base a la experiencia como maestro tostador que vas teniendo, y conociendo tu equipo, conociendo el equipo, o sea, tu máquina para tostar, Ok. conociendo el comportamiento de los materiales con los que está fabricado tu equipo, y en base a experiencia, y pues en base a probar también diferentes cafés. Pues yo no sé ustedes, pero yo me quedo con ganas de seguir probando este café
más seguido y entender no solamente es un sorbo de un café de calidad, sino entender también que detrás de ello hay productores que tienen un beneficio económico, un beneficio tecnológico, un beneficio de saber ahora ellos que sus plantaciones realmente valen lo que valen y que se sientan orgullosos de producir este café de Colima. Y hablamos no solamente de la planta, sino también de la tierra con estos minerales volcánicos que ha permitido tener esta calidad que aunque producimos poco, producimos muy bien. ¿O algo más que quieras platicarnos? Pues eso que acabas de mencionar, yo con mis compañeros productores siempre les comento esa parte, ¿no? Que somos un estado productor el más pequeño del país, el estado productor más pequeño. Definitivamente no vamos a poder competir en volumen. Nunca vamos a poder producir las toneladas que producen otros estados productores, pero en calidad creo que sí podemos posicionarnos como el estado productor número 1 de cafés de alta calidad. Entonces creo que ahí es a donde debería dirigirse, pues en mi opinión, el 100% de la producción del café de Colima. Pero pues buena parte debería de dirigirse a ese nicho porque tenemos las condiciones y el potencial para lograr cafés de alta calidad. Pues si tú lo crees, Hugo, yo no tengo ninguna duda que va a suceder. Es la segunda página de esa historia del café en Colima. Hugo, ¿qué sigue para el café en Colima? Y con esto quiero terminar y quiero que nos seas, pues nos vas a seguir sorprendiendo. Creo que la gente talentosa como tú y la gente tan creativa, de entrada ahorita ya escuché qué viene, ¿no? Pero ¿qué más está presente para el café en Colima con Hugo Salazar? Sí, pues bueno, en primer lugar, incrementar el volumen de producción, porque ese es nuestro principal problema el día de hoy. Nos piden café, o sea, los clientes nos piden más volumen, más café, pero el café se nos acaba y no podemos seguir suministrando. Entonces estamos trabajando en campo para aumentar la producción. Y en segundo lugar, pues El abuelo detrás de nosotros. así es, así es. Y el volcán. El volcán, claro, que es un gran aliado. Y eso, posicionarnos como el nuevo origen a nivel mundial de cafés de alta calidad. Pues Ese los es el colimotes objetivo. somos chingones, ¿no? Sí, claro. Una de las grandes ventajas que tenemos también para lograr ese posicionamiento, chef, es precisamente eso de que no nos conocen. Nunca han escuchado de Colima. Y cuando prueban una taza, nos ha pasado en los últimos 3, 4 años, que cuando prueban una taza con esta calidad, la verdad se sorprenden y ahora sí saben dónde está Colima. Esta pequeña, gran joya oculta es nuestro Colima. Y así nuestro café. Y así nuestro gran invitado el día de hoy, Hugo Salazar, en Arábica Colimota. Aquí en Comala, en Colima, no solo en la parte alta, también tenemos otras partes como acá en Minatitlán, ¿no? Manzanillo, también hay cultivos de café. Pero en fin, Hugo, pues salud por buen café. No dudo ni tantito que lleguemos, y lo digo que llegamos porque hay que creérnosla de lo que somos en Colima. Así es. Gracias.